¿qué te pasa? Porque enfrentás a Sergio Massa, de hecho te presentaste porque finalmente no fue Guado de Pedro el candidato, lo habías dicho, por lo menos una vez lo dijiste acá charlando con nosotros. Lo dije, sí. Dijiste, si no es Guado, yo participo, y lo hiciste. ¿Qué te pasa cuando ves, vos que defendés tanto a Cristina Fernández de Kirchner, que Cristina banca fundamentalmente a Sergio Massa? Estuvimos en el acto el otro día, los dos ahí en el simulador, en el mismo avión de alguna manera, y vos estás abajo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te cae eso? Primero, nosotros siempre nos gusta estar abajo y afuera, así que no tenemos ningún problema. Segundo, a mí me da un poco de cosita, no tanto por Cristina, sino por Massa. Es decir, buscaste construir una figura con algún nivel de autonomía y después necesitar que te lleve a UPA, no solamente Cristina, sino la Cámpora. Y cuando voy a algún distrito donde el intendente es de la Cámpora, como que se ponen muy nerviosos, me parece un poco triste. Pero la verdad es que no quiero hablar mal de mi rival, porque ya viendo la delirante interna entre Bullrich y Larreta, a veces cuando uno mira, viste, se da cuenta con la vergüenza ajena que te da de que no hay que reproducir la misma lógica. Bueno, pero le dijiste barbaridades a Massa. Antes de que sea mi rival interno. Porque había un objetivo, no sé si son barbaridades, yo no le saco ni un punto ni una coma a lo que dije. Ni un punto ni una coma, ni una letra. Pero no es el momento ahora para decirlo, y te voy a explicar por qué. Porque nosotros estábamos en una etapa previa donde lo que se estaba disputando en la Argentina es si había una candidatura competitiva de un hombre o una mujer que represente una renovación generacional y un programa político transformador que nosotros habíamos construido con Guado desde el 26 de mayo del año pasado, recorriendo provincia por provincia sobre la base de la propuesta pospandemia que le llevamos a Alberto y que no nos dio ni 5 de pelota, de armar un comité de pospandemia para planificar la reconstrucción de la Argentina. Sí, lo peor es que un poco de pelota nos derivó creo que con Belis en su momento, no hubo ni una reunión, no se pudo hacer nada. Entonces, nosotros teníamos una apuesta para que la hegemonía del sector que tiene que representar a lo nacional, popular, progresista en la Argentina, no se la quede Sergio Tomás Massa, digamos. Y 24 horas antes de que tenga que ser candidato a presidente, parecía que nos estaba yendo bien con eso. Y valía la pena hacer una confrontación muy fuerte y muy abierta con quien podía, para mostrar que eso no era representativo. Y de hecho, muchos de los que me aplaudían cuando decía esas cosas ahora hacen campaña para Massa, y yo lo entiendo, forma parte de las prácticas de la política tradicional, las prácticas del aparato. Sí, cerca de Cristina dicen esto fue pragmatismo puro. En Guado tenían menos chances electorales que Massa. Bueno, para mí eso es una mentira más grande que una casa, y además es una mentira que se mienten a sí mismos muchos compañeros para no reconocer que en el fondo lo que hay es en vez de haber un trasvasamiento generacional, hay una disputa de liderazgos en nuestra generación. No hay hay un problema de jefaturas, de conducción, de exposición, que tampoco me quiero enredar en esto porque ya pasó, pero la verdad es que vi a muchos con mucho más entusiasmo por Massa que por Guado, de los que naturalmente deberían haber apoyado a Guado. Y lo mismo pasa con otros compañeros de nuestra generación, lo mismo me pasa a mí, digamos. Y probablemente yo haga lo mismo con otros. Hay una cuestión de la competencia y del individualismo que también es un retroceso que se expresa en una consigna que a mí no me gusta, que es la patria sos vos. Porque antes la patria era el otro, ahora sos vos, como el tío Sam, ¿viste? US Army wants you, y te señala. Bueno, no, para mí, la patria es el otro, la patria sos vos y los demás, no sos vos solo. Con esta distancia que vos marcás todo el tiempo con el sector de Massa, sí. ¿Qué pasa el día después? Ponele que yo sé que vos jugás a ganar, porque te conozco y sé con la pasión que estás tomando este desafío, pero si te da la situación de perder, ¿cómo siguen? Para mí en una coalición... ¿Militás la candidatura de Unión por la Patria? Para mí en una coalición no acompañar al ganador es una estafa. Y eso vale para mí o para Massa. Si no, no vas en la misma coalición. Si no, vas por afuera. Y yo planteé, si nos daban la posibilidad de ir por adentro, íbamos a ir por adentro. Y la obligación, para no ser, digamos, un ventajista, es acompañar al que gana. Espero que del otro lado exista la misma voluntad. Ahora, ¿cuál es la función de cada voto que nosotros juntemos? Y cada voto que nosotros juntemos
va a ser un mensaje al sistema político de que hay una agenda que pareciera ser que no garpa electoralmente, que ningún consultor te dice que hables de tierra, techo, trabajo, que hables de reforma agraria, que hables de prohibir los desmontes, el glifosato, que hables de prohibir la tal indiscriminada, que hables de nacionalizar el litio, de cancelar la deuda con el FMI, de darle un lote a cada familia, de ampliar políticas como el potenciar trabajo que permiten el desarrollo de la economía popular, social y comunitaria. Todos te dicen no hables de eso. De hecho, te dicen no hables de nada. ¿En serio, no hables? O sea, poné la cara, decí una palabra. Bueno, creo que los votos que nosotros juntemos, sean 1000 o sean 5 millones, no importa, son un mensaje para decir, miren, las familias de este país necesitan tener un terreno y una vivienda, porque algunas 11 millones de argentinos están esclavizados por el alquiler, dejan el 30-40% de sus ingresos en el alquiler. O más. O más, y que eso es también, es como lo que decíamos antes del salario, ¿no? Es volver a una etapa feudal. ¿Compartir búnker? No. No sé cómo es, pero... No, porque me dijeron Juntos por el Cambio parece que van a compartir el búnker. Van a tener que poner el muro de Berlín, digamos, ¿no? O sea, van a tener que poner seguridad entre los dos búnkers. La verdad que no sé cómo es. Te lo contesto cuando ni se me había ocurrido. No se habló. Pero yo no tenía ningún problema en compartir búnker. Ahí está. Pero ningún problema, digamos, ¿no? No tendría ningún problema en debatir con Massa, me gustaría, antes de las primarias. No va a ocurrir eso, ¿no? No creo. No tenía ningún problema. Sí, hablé, le planteé que... Voy a decir lo que planteé yo, no lo que me dijo él, porque sería... Violar un off. No, violar, por ahí algo que él no quiere que se sepa. Yo le dije diferenciación sin agresión personal, diferenciación política y diferenciación de programa, que yo voy a trabajar esos ejes, y que lo que pedía a cambio es un mínimo fair play, que no sé si se está cumpliendo, pero la verdad tampoco voy a andar lloriqueando, digamos, nosotros nos la bancamos con nuestra propia espalda, que es chiquita, no tenemos el caballo del comisario. Hagan un programa común, amigos, porque si no... Pero te fue muy bien. Bueno, te fue muy bien en Santa Fe. No fue, no sé, no nos están viendo venir. No, lo de Rosario. No nos están viendo venir. Rosario, mira, nosotros no tenemos candidato. Monteverde no es candidato de Grabois. Quiero que eso quede claro. Monteverde es parte de un proceso colectivo del que somos todos una camada, y que no sentimos que yo tengo este candidato, tengo este funcionario, no es propiedad de un dirigente, son compañeros, nosotros tenemos una política de horizontalidad entre los compañeros, y el mérito de eso lo tienen los compañeros de Rosario, que son un montón de compañeros que toda la vida militaron en los sectores populares, en los sectores medios, en el movimiento estudiantil, con una honestidad absoluta y yendo de frente, porque Monteverde y Karen y los compañeros de ahí tuvieron una actitud muy clara en los momentos de resistencia a favor de los más humildes y de la gente común. Y después aceptaron participar de la primaria. Me parece que también sí, el proceso es muy... Y como lo voy a decir, el programa común, de mi parte va a estar toda la voluntad, y además la voluntad realista de saber que no hay que pedirle peras al olmo. Yo no le voy a pedir peras a Massa, lo tengo absolutamente claro, pero sí que yo pueda integrar en el programa la propuesta de que haya lotes para la gente de sectores medios y la gente de los sectores bajos. Si no puedo ni eso, ya la verdad no es un tema de que yo no lo acompañe, es un tema de que la gente que me vota a mí va a decir, pero son dos cosas que no tienen nada que ver. Depende de él. En la que sos prácticamente el siervo del propietario y tenés que pagar un tributo que es el 30-40% de tu salario, y no tenés ni siquiera la remota chance de algún día tener tu propia casa, porque nadie va a juntar 70.000, 80.000, 90.000 dólares que vale un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, una Argentina con vivienda para todo el mundo, y nosotros tenemos un plan muy concreto de cómo se logra eso, que también es muy resistido, ¿no? Que tiene que ver con que las tierras que hoy están vacantes no sean para la especulación inmobiliaria, sino que sean zonas específicas para el desarrollo de vivienda. Viviendas sociales. De vivienda. En realidad nosotros lo que planteamos es, la política principal es una política de suelo, no una política de construcción. Es decir, si vos tenés tu lote, no sé, ¿alguno acá es inquilino? La gente lo termina construyendo. ¿Vos sos inquilina? Sí. Bueno, vivís en Capital. Sí. Imagínate que yo te doy un lote de 250 metros a no más de 25 kilómetros de donde vivís. A vos y a todo el mundo. Y vos tenés que, ladrillito a ladrillito, en un plazo de 5 años, construirte tu vivienda. ¿A vos te sirve? Claro. Bueno, eso, ¿San Luis no hizo eso un poco? San Luis hizo viviendas que estaban bien porque evitaron que haya asentamientos y tomas,
para mí son viviendas muy feas. Digamos, a mí no me gustan las viviendas. Algunas son más lindas, Pero otras son más feas. La gente fascinada en San Luis con se le solucionó el problema. Hay gente que está más contenta y otra que está menos contenta. Es decir, hay una idea también por eso de acostumbrarse a la precariedad, que las viviendas sociales tienen que ser feas, digamos, básicamente. A mí, lo de San Luis me parece de lo mejor que hay en el país, pero no me conformo. Yo creo que hay posibilidad de hacer algo mejor y que no es difícil. Yo vivo en un barrio que fue un loteo del General Perón. Barrio enfrente a la Villa Ferroviaria. Y vos ves en mi manzana, hay gente que se hizo unas casas hermosas, después otra que le costó más y todavía está con una casa chiquita, pero a lo largo de los años, si vos tenés tu lote propio... Claro, podés invertir ahí porque es tuyo. También la diferencia que te den la casa y que vos te la hagas, hay como una diferencia. Hay una diferencia. También. Sí, está bueno. Sí. Total. Entonces, el lote, agua, luz, cloaca, acceso a internet, gas natural. Compañera, vecina, argentina, hágase su casa. Tiene 5 años para hacer algo que cumpla más o menos con un código. Si no puede, alguna ayuda va a tener. Si no, es la boca abierta y te meten la cuchara. Sí, hay un poco Y no de lo eso. puede vender. Y no lo puedes vender. Claro, Entonces, vos claro. tenés la escritura del lote, después te vas haciendo la vivienda, irás a hacer el trámite que corresponda en el momento que puedas, pero vos tenés el suelo y eso vale para la clase media y vale para los más pobres. Y además es una forma de desguetizar, porque vos podés armar barrios bien armados, con una combinación social como fue la escuela pública en su momento, que te puedo asegurar que funcionan bien, porque nosotros ya lo hicimos. De El hecho, tema es con qué recursos, ¿no? Esa discusión. no, es que es muy barato. ¿Con qué recursos? Nosotros Está bien. Nosotros hicimos 100 de estas, vamos a llamarle urbanizaciones, que en algunos lugares, las cosas que escuché, que vamos a llevar los negros de La Matanza para robarle la intendencia a uno del PRO, cosas espantosas, que eran de 150, 200 lotes. El costo unitario por lote, tierra más servicios, son 2 millones de pesos. No es nada. Y te digo por qué, porque esa tierra está zonificada como tierra rural, aunque esté a 30 kilómetros de la capital federal. ¿Y de quién es esa tierra? En algunos casos es pública, en otros es privada, pero la puedes comprar. No es que tenés que expropiar y ir con el ejército a confiscarle nada a nadie. Te lo vende el propietario. No tienen problema en venderte el propietario. Eso es un mito, digamos, de que no hay tierra. Que no se... El Estado puede comprar tierra. De hecho, el Estado ha comprado tierras a lo largo de la historia miles y miles de veces. Además de la tierra pública que hay en algunos lugares. Y en algunos hay mucha. Sobre todo municipales. Claro. Más que nacionales. Las nacionales no son tantas y no están. Pero alrededor de los municipios hay lugar, en casi todos los municipios hay lugar. A media hora de acá, nosotros tenemos lugares que son a media hora de acá, 45 minutos de acá, y son los más difíciles. Imagínate en Córdoba, en Corrientes, en Santiago, en Santa Fe. Y es viable, por ejemplo, una cosa que siempre se dice, que es Argentina tiene concentrado gran parte en el conurbano y el resto de las grandes urbes no tiene ese pedido de armar ciudades de la nada, no sé, a 100 kilómetros de Córdoba, a 100 kilómetros de Rosario. Mira, nosotros planteamos para hacerlo ahora, no después, y de hecho va a ser una de las cosas que voy a negociar con Massa. Ahora se llama Registro Único de Solicitantes. Y que sean son tres partes, tres posibilidades. La primera posibilidad es un terreno familiar cerca de tu casa. Sería el caso de lo que estamos hablando con ella. La segunda posibilidad es me quiero ir a la mierda. Tengo miedo que venga la próxima pandemia, mi caso, creo que va a venir una pandemia brutal, y quiero estar alejado de los centros urbanos, quiero cambiar de estilo de vida, tengo un laburo remoto y me puedo ir. Entonces, segunda posibilidad, estoy dispuesto a irme a otro lugar. Si tenés alguna preferencia, la decís, etcétera. Tercer cuestión, una quinta productiva para los miles y miles y miles de pequeños productores arrendatarios que están también esclavizados, peor que los inquilinos, porque ni siquiera pueden construir su vivienda, ¿no? Que son los casos de los cinturones hortícolas de, por ejemplo, La Plata, Batán, Santa Fe, etcétera. O sea, terreno familiar en una nueva población, en un pueblo chico, en el interior, o quinta productiva. Y cuando vos abrís eso a la población, vas a tener una noción real de qué es lo que hay que construir en la Argentina para que la gente pueda existir. ¿Por qué? Porque si no, las migraciones internas o la posibilidad de vivienda están totalmente subordinadas a las leyes del mercado inmobiliario. Entonces, ahí hay una propuesta concreta, viable, específica. Entonces vos me preguntabas, vamos a suponer en el hipotético y remoto caso, como dicen los abogados, de que gane mi rival. Bueno,
Yo sé que Massa no va a nacionalizar el litio, porque el negocio del litio es de sus amigos. Yo sé que Massa no va a tener una actitud como la que tendría yo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que te aseguro es mucho más pragmática y realista de lo que plantean ellos, que nunca negociaron nada, con tener sobre la espalda el dolor de la gente que la está pasando mal, ¿no? Negocian tomando cafecito. Y te puedo asegurar que no tienen experiencia haciendo eso. Que se pongan un traje y hablen mal inglés, porque ni siquiera saben hablar bien inglés, no los hace buenos negociadores. Entonces, yo sé que no va a pasar eso. También sé que otras políticas que son más de fondo que nosotros queremos hacer, para eso vamos a tener que ganar las elecciones. Si no las llegamos a ganar, y Massa tiene posibilidades, desde luego lo vamos a acompañar porque es lo que corresponde, porque está en la coalición, pero vamos a condicionar el apoyo, sobre todo lo van a condicionar la gente que nos vota a nosotros, a que las políticas de tierra, techo, trabajo, educación, salud y cuidado ambiental que nosotros planteamos que son posibles, que son realizables y que tampoco le tocan los súper grandes negocios a algunos, porque eso se lo vamos a tocar cuando ganemos nosotros, bueno, las va a tener que cumplir. Te voy a pedir, vos tenés mucha experiencia con los medios y porque no tengo tanto tiempo, mira, se nos fue casi 25 minutos, nos quedamos hablando de un tema que para mí es trascendente, por eso no lo detenía a Juan, que es el tema de la tierra, la vivienda, claves. Brevemente, así si alguien te quiere preguntar algo más, que me conteste lo más breve posible. Bien, perdón por la Juan, extensión. Yo estoy de acuerdo con mucho con lo que vos decís. Los que luchamos por la vuelta a la democracia, no la invocaron los políticos que están actualmente en los últimos 30 años con la economía. Y para mí el problema más grande es la inflación. No te deja vivir, no te deja saber cuánto está la leche, no te puede vivir. ¿Cómo se resuelve eso desde tu punto de vista? Yo creo que el problema de la inflación es un problema cuando la inflación empieza a espiralarse. No cuando tenés 4, 5, 8, porque eso pasa, es algo relativamente normal en el mundo, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la inflación no fue el tema en la época de Cristina, aunque había inflación. No era el tema. Lo que me parece que está pasando ahora es que después de 7 años de inestabilidad monetaria, hay que reconocer una cosa: el peso está muerto. Hay que cambiar la denominación de la moneda. Se hizo en el plan austral, tampoco estoy planteando una cosa, claro, sí. ¿no? Lo hizo Alfonsín y empezó bien, pero yo no planteo hacer un cambio de denominación solamente por un tema simbólico, planteo anclarla a una moneda latino, un euro del sur, que tiene que empezar con una unificación monetaria con Brasil, que es absolutamente viable. De hecho, los brasileños por ahí dicen, bueno, no sé si nos interesa demasiado. Claro, porque tampoco van a venir los argentinos con dólares al Banco Central a hacer... Pero Brasil es un país muy grande, digamos, ¿no? Y podemos avanzar primero en una unificación monetaria para el comercio bilateral y después en una unificación monetaria para tener una nueva moneda. El plan de estabilización lo tenés que meter antes. Sí, el plan de estabilización para mí, digo, es con un proceso que vaya hacia la unificación monetaria. Que nosotros, con nuestra propia administración monetaria, nos ha ido muy mal. Esto lo dicen los liberales, pero los que dicen que hay que dolarizar. Es un argumento. Yo comparto parte del diagnóstico, no comparto de ninguna manera la conclusión de que hay que dolarizar, porque si no, básicamente lo que va a hacer es pauperizar los salarios, digamos. Pero sí cambiar la denominación. Y después otras cosas que también son obvias, que lo dicen los economistas ortodoxos, que es reducir el déficit y la emisión. Lo que pasa es que ellos lo quieren reducir recortándole a la gente. Lo escuchaba a Midlin decir que la gente tiene que sufrir. Y decía, pero no podés ser tan mal tipo, loco. Con la que tenés, ¿no podés poner un poquito más vos? Pero vos estás de acuerdo con reducir el déficit. Sí, pero recaudando donde hay que recaudar más. En el 1%, no recortándole a los de abajo. O recortando ese capítulo del presupuesto, que es el 4.5% de todo el presupuesto nacional, que son exenciones impositivas. ¿A quién? A la megaminería, al pibe más rico del país que se llama Galperin, a los jueces que no pagan impuestos a las ganancias, cosa que es totalmente ridículo y sale más o menos 150.000 millones de pesos por año. No es que es una bicoca que los señoritos tengan estos privilegios. Entonces, digo, reducir los privilegios del 1% permite eliminar el déficit en la Argentina. Aumentando ingresos, al revés, decías vos. Aumentar ingresos y reducir privilegios. No reducir prestaciones sociales como jubilación, educación pública, salud pública o políticas de economía popular o de urbanización o de acceso a la vivienda, que lejos de reducirlas hay que ampliarlas. Pero quiero decir una cosa muy breve. Uno tiene que mirar la macroeconomía, pero también tiene que mirar el ser humano. Porque cuando yo voy a la inauguración del gasoducto y veo que se habla de los dólares que van a entrar, de lo que nos vamos a ahorrar, pero no que el 40% de la población argentina no tiene gas,
y que nadie plantea, la familia argentina tiene que abrir la hornalla y tiene que tener gas natural, no podemos seguir teniendo el 5% de la población que cocina a leña y un 40% que tiene que tener garrafa. Me pongo mal, porque es como, sacaste al ser humano de la ecuación, papá, y si sacaste al ser humano de la ecuación, siempre va a salir mal. Juan Grabois, seguramente vamos a volver a conversar, se me ocurre, antes del 13 de agosto. Va a estar